paro nacional preparan los cafeteros del país. Colombia es el paro que adelantan los cafeteros en algunas regiones del país. Buenas tardes, me encuentro en el sector de Remolinos, muy cerca de Belén de Umbría. Ha sido la vía cerrada. Esta vía conduce hacia Medellín desde la ciudad de Pereira. La historia habla de un pequeño cultivo de café en Río Sucio, en la primera mitad del siglo XIX, y en 1864 se sembró café en Manizales, pero ninguno tuvo repercusión económica, hasta que en 1875 Luis Jaramillo Walker compró terrenos de la Julia en las goteras de Pereira, donde sembró café y buscó un mercado europeo, el cual lo distinguió como uno de los grandes empresarios de la caficultura. Ahora, el café empezaba a dar pasos agigantados. No obstante, este efecto se vio marcado en la hacienda La Julia, que multiplicó la producción agrícola. Diversos estudios coinciden en señalar básicamente que aquí se dio un proceso de frontera a través de agricultura de subsistencia, dado que los colonos que llegaron aquí estaban haciendo tránsito en todo lo que en ese momento era la región de norte del Gran Cauca, no olvidando que esto era parte del Gran Cauca y que era desde entonces también un cruce de caminos. El café va a aparecer mucho después, porque primero que el café, aquí hubo pasturas y actividad ganadera y porcícola, ¿sí? Y por supuesto también actividades ligadas al transporte de carga, o sea, caballos, mulas, lugar de, digamos, de paso de arrieros, y se fue configurando una propiedad en los alrededores de Pereira, pero básicamente de la mano de la actividad ganadera. El café vendría posterior a esas, digamos, primeras actividades de agricultura de frontera. Donde queda hoy la antigua estación, todavía una caseta del ferrocarril. Ese era un lugar de descanso, de recarga, de descanso de los animales, también de los arrieros, en el camino entre Manizales y el suroccidente, o sea, Manizales, Cartago, Pereira, La Virginia y claro, Pereira, Cartago hacia el suroccidente. Ahí estamos hablando de finales del siglo XIX, porque pues mucho más tarde, y gracias entre otras cosas a los procesos de acumulación cafetera, pues vendrían la modernización del transporte, es decir, vendría posiblemente el ferrocarril, las vías que de alguna manera hoy, o los trazados que de alguna manera conocemos, e infraestructuras como puentes, ¿sí? Pero eso es muy posterior. Pues para nosotros el cultivo del café en esta región pues
es como un río de riqueza, de bienestar, con muchos altibajos. Porque cuando los precios están buenos, pues se vuelve como un sueño. El café en mi vida pues representa algo, ha sido algo muy hermoso. De eso se trata, que eso es uno de los puntos hermosos, que Colombia sin café no fuera nada, porque eso es uno de los comercios más potentes que ha tenido. Lastimosamente ahora hay mucha irregularidad con el café. Pues el café es pasión, es amor. El café yo creo que es lo que todos los días me hace levantar y decir vamos a hacer algo nuevo, vamos a aportarle a este país que es cafetero y sigue siendo cafetero. Regresar a la historia de Pereira es adentrarse con toda libertad a la ciudad de las puertas abiertas, custodiada por el cauteloso pero raudo galope del Bolívar desnudo, que representa una idea de libertad tolerante, cultural y comercial de las gentes pereiranas. Dejarse llevar por los recuerdos de una gran tierra que aún nos permite ver los verdes intensos de la vegetación. Disfrutar de los productos que cultivan nuestros campesinos, que son bañados casi a diario por las lluvias provenientes del manto fértil de la ceniza volcánica de los nevados y de aquellas frías nieblas desplegadas en los bosques que se desprenden de la cordillera central. Ayudaba a sacar el café y a secarlo, y todas las 4 o 5 de la mañana estábamos por allá. Y no le digo que por allá había un chorro y todavía había un hueco. Entonces sacamos del hueco, sacábamos agua para lavar el café. Entonces yo no me acordaba ni que había un Dios, ni sabía que había un Dios. En ese entonces pues eso era levántese, y la mentalidad era en eso. Levántese y báñese y póngase la ropita y salga a leer al campo. Pensando en coger mucho café, porque era mucho café. Porque en ese entonces para uno cogerse 200, 300 kilos eso era fácil en el día. Prácticamente lo que se cogió hoy en día uno casi en toda la semana. Unas veces se vendía mojado, porque estaba muy sucio. Y otras veces lo secábamos y lo limpiábamos y lo vendíamos limpio. Y ahora tiempo, como había tanto a cosechas, hasta por debajo de las camas, bultos de café. Pero nosotros manejábamos eso muy bien, porque uno le secaba de agua al café y lo regaba hasta en las piezas. Nosotros nos tocó desbaratar las camas y dormíamos encima del café. ¿Y qué hacíamos? Uno todos los días le pegaba una revuelta, uno lo pasaba de una parte a otra, de otra parte a otra, y se terminaba la cosecha y teníamos los garajes, las piezas, hasta los techos llenos de café. Bueno, los años 70, a finales de los años 70 de esa década, que es una década, entre otras cosas, muy conflictiva desde el punto de vista de las luchas agrarias en Colombia. Acuérdense que en 1972 nace la ANUT, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, viene un proceso de recuperación, de invasión de tierras, pero finalizando esa década, que es una década, digamos, de mucha agitación social, se va a producir un fenómeno de bonanza cafetera, o sea, un precio atípico en el mercado mundial, sobre todo donde se está como reconociendo las calidades del café en Colombia. Pero también vuelvo y digo, se da en medio de una coyuntura de crisis de producción en el principal productor de café en el mundo, que ha sido Brasil. Y esa es la oportunidad que tiene Colombia de que sus cafés adquieran un muy buen precio, haya una demanda, ¿cierto?, que no la
cuyas expectativas no las podía, del punto de vista de la caída de la oferta, cumplir Brasil, y eso permite que podamos hablar de una bonanza cafetera. Ya, pero anteriormente eso era una belleza. Yo era tipo de estar a las 5:30 esperando que se aclarara para comenzar a coger café. Ahora tiempo sí. Realmente esas subidas y bajadas de precio han sido complicadas porque realmente pues han habido unas épocas de bonanza muy interesantes, pero otras muy complejas. Y pues yo considero que realmente tenemos que empezar a cambiar la mentalidad, tenemos que empezar a difundir el consumo de café de buena calidad en nuestro país. Yo considero que sería una de las cosas que nos ayudarían como a evitar esos cambios de precio internacional, porque hay muchos factores que realmente son muy difíciles de controlar. Entonces yo considero que la tarea que estamos haciendo de que las personas colombianos empiecen a saber de café, a conocerlo, a tomar un buen café, a valorarlo, esa es una de las cosas que tenemos que hacer para que esas fluctuaciones de precio no nos afecten tanto, por lo menos a los productores. Entonces la cosecha, por lo regular, lo que es cosecha eran 3 meses. 3 meses, pero eso sí, era cosecha, era cogiendo café. De ahí en adelante ya graneaba uno y esperaba que fuera dicha traviesa, lo que se aproxima ahora. Que ya hoy en día, en una traviesa hoy en día, pues coge uno 30, 40, 50 kilos. Pues, imagínese usted. La tradición del café y la cosecha es en mayo y en octubre. Ya de ahí fuera de eso, de pronto en los cafetales se cogen uno que llaman graneos o re-re, que se convirtió en re-re. ¿Por qué? Porque en esos granitos que quedan en los cafetales es donde la broca llega y pin, se metió ahí. Entonces la gente tiene que hacer ese re-re. Primero, antiguamente, de pronto eso ni lo cogían, pero eso se caía y pum, y se perdió, y toda la gente no le interesaba eso. ¿Por qué se hace la recolección en este momento? Para manejo de insectos. ¿Cuál? El manejo de la broca. Eso es conocido como re-re. ¿Qué es? La recolección, no dejar esos granos maduros, porque esos granos maduros se van a volver un foco de infestación de broca para toda la finca. Entonces, se hace la recolección. Esta finca tiene características especiales. Esta finca está ubicada en un corredor donde entra luminosidad, vientos cruzados, tiene una cantidad de características diferentes a otros terrenos, y por eso deja que la finca todo el año esté produciendo. Consideraría que podríamos mejorar, de hecho lo hemos estado haciendo y pues se ha estado haciendo desde las fincas, con la enseñanza a los cafeteros de cómo producir el café, de cómo hacer el beneficio, de insistirles, y eso lo ha hecho mucho la federación, de insistirles en recoger el café en el punto que es, de hacer el beneficio, de hacer el lavado, de inclusive el transporte, o sea, cuidando todos esos procesos. Se ha empezado pues como y se ha hecho desde mucho tiempo, pero también tenemos que hacer que los cafeteros colombianos prueben su café, o sea, que se den cuenta que ese café, si hacen las cosas bien, puede salir un café de excelente calidad, y si no las hacen también, esa calidad se empieza a perder. Yo considero que esa es una de las cosas que se han hecho, pero hay que seguirlo haciendo, y no solo en la población cafetera, sino en el público en general,
empezar a dictar talleres, invitarlos a catas de café como se hacen las catas de vino, que eso ya en el mundo está difundido y están empezando a hacer también lo de las catas de café. Eso son tareas que tenemos aquí en nuestro país, en nuestra región. Hablar de Pereira es hablar de sus casas de bareque, que aún conservan la herencia de la colonización antioqueña, con patios centrales, tejas de barro pintadas de colores vivos, con ventanas y puertas en madera, adornadas con calados, zaguanes y corredores decorados con esplendorosas flores que atraen un gran sinnúmero de pájaros, mariposas y, por qué no, turistas. Sin duda, no hay nada mejor que tomarse una buena taza de café en compañía de personas amables que siempre te reciben con una sonrisa y donde, sin ser familia de sangre, ya te consideran familia de afecto. Siempre lo que siembre, igual al café, no hay otro producto. Eso básicamente está ligado a los precios internacionales del café, que van a marcar un momento extraordinario para la economía agroexportadora, o sea, en este caso a través del café, y es gracias a esa alta demanda y buenos precios del café que va generando, digamos, una expansión de ese cultivo en la cordillera central y también en la cordillera occidental. Y en cuanto al precio, en ese entonces era un precio muy estable, muy fijo, y hoy en día eso es como una burla lo que hay con el café. Eso es más barato, más menospreciado que apreciado. Que es lo que va, digamos, consolidando ese proceso de modernización en Pereira, ¿sí? Estamos hablando ya de después de 1910 hasta 1930. Es una época, digamos, de mucho desarrollo, de mucho despliegue, pero asociado, digamos, a esos ciclos de acumulación del café, pero que también hizo que los empresarios cafeteros no colocaran en algunos casos todos los huevos en la misma canasta, sino que también diversificaran. Y van a surgir, por ejemplo, los bancos, como el Banco del Ruiz, van a surgir, va a surgir, por ejemplo, el tranvía en el caso de Pereira, la electrificación, es decir, vienen procesos de modernización, pero vuelvo, insisto, muy ligados a esa actividad cafetera, y por eso se considera que esa economía, en buena medida, ha sido uno de los pilares económicos, sociales y políticos, ¿cierto?, del desarrollo de esta comarca. Pues sí, porque pues en esta región la mayoría, por no decir que todo mundo, vivimos del café, porque es que el café no representa un bienestar no solamente para los dueños de finca, sino para mucha gente que trabaja, porque cuando hay buena cosecha y hay buenos precios, no solamente el dueño de la finca disfruta, sino mucha gente vive del café. Hay buenos precios, hay buena cosecha, hay mucha plata para mucha gente, para los transportadores, para los trabajadores, para los comerciantes. Inclusive mucha gente a veces le preguntan a una gente que no tiene que ver nada con café, los comerciantes, ¿qué hubo? Ya casi hay café. ¿Cómo está la cosecha? ¿Cuándo comienza? Eso sí no me gustaría ni recordarlo, porque ahora tiempos no valorábamos lo que nos ganábamos. Sí, me lo tiraba, jugando, tomando, sí, me lo gastaba. De vez en cuando compraba uno cualquier alhaja por ahí. Ya hoy en día ya piensa uno, y yo en particular digo, me pesa yo haber despilfarrado mi dinero que me gastaba, la que me ganaba siempre luchando, porque era luchando que uno se la ganaba. Pero ese dinero no teníamos cerebro para manejar el dinero que uno se ganaba. Sí, el dinero antiguamente pues de pronto rendía un poquito más, cuando habían buenas cosechas y cuando la familia, porque antiguamente las familias eran familias muy grandes,
Entonces todos trabajaban para esa familia. Entonces sí la gente compraba una casa o compraba una cuadra o compraba una finca, de pronto hacían un préstamo, se metían en una deuda, pero el interés era por el patrimonio que crecía. Bueno, yo considero que hay muchísimo que hacer por el café. Inclusive yo considero que podemos recuperarlo y llegar a un nivel donde antes nunca habíamos llegado. La tarea es una tarea ardua, es una tarea de educación, de que ese consumidor sepa realmente que el café no se saca de la alacena, sino que el café viene un proceso largo. Que entre otras cosas, y lo vimos el año pasado también, es muy intenso en la utilización de mano de obra. A pesar de Revolución Verde, a pesar de esos paquetes tecnológicos, lo que argumentábamos en el conflicto del 2013 es que socialmente el café permitió construir este edificio, ¿cierto? Si lo simbolizamos como una región cafetera, que de una u otra manera ha tenido una muy buena participación social, porque la actividad cafetera, no lo podemos olvidar, ha recaído en buena medida en pequeños y medianos caficultores. Casi que es una especie como de economía familiar, a diferencia pues de otra región del país donde sí, digamos, predomina la hacienda o ha predominado la hacienda cafetera como tal, incluso de propietarios ausentistas. Entonces, eso, entre otras cosas, ha explicado por qué la caficultura ha sobrevivido y ha resistido. ¿Sí? O sea, el hecho de ser una actividad muy familiar, donde participa el papá, la mamá, los hijos y las generaciones que le siguen. Entonces, ya esa parte hoy ha cambiado mucho, porque tenemos que la familia hoy, pues ya trabajar en la finca, ya no tenemos relevo. Ya nadie quiere saber de finca, sino un carro nuevo, tener una casa muy bonita, tener algo muy especial, pero de finca. Entonces esa parte está llegando a una parte muy melancólica, muy grave, porque si no tenemos relevo para el trabajo, para cultivar, para producir, entonces ahí es donde va a llegar una situación muy difícil. Uno encuentra gente que ignoran cómo se trabaja en el campo, cómo se gana la plata en el campo. Lo ignoran. Aún hay muchos que lo menosprecian, pero debido a eso, porque como nunca les ha tocado, y hoy en día con el factor que hay, que es prohibido darle empleo a un menor de edad que aún así sea en el campo quiere trabajar y se lo prohíben de que le den trabajo. Debido a eso, entonces van perdiendo. Si tenían algo de ganas de saber qué era campo, se les quita las ganas. Mire usted, hasta donde se ha llegado a ver hasta violencias. Comenzaron por Federación de Cafeteros, que eso tiene como 70, 80 años de federación. Todo comienzo es muy bueno. Todo comienzo, usted compra una escoba nueva y barre muy bueno al principio, pero después ya no barre. Ya después todo lo que se le arrima se le pega y se queda ahí en la escoba. ¿Por qué? Porque ya no sirve. No, hay veces reuniones en Pereira que es que para ayudar, pero también tienen que hay veces los obligan o les prestan plata para administrar café o pues para comprar abonos y todo. Donde los recursos llegan a la federación, al comité, pero que últimamente llegan los dineros como a una tolva, pero de ahí desaparece. Pero al campesino no llega nada.
Entonces, ¿qué es el campesino? El caficultor es un títere que lo tienen ahí como para mostrarlo y para hacer los buenos negocios y para presentar que ellos están haciendo un trabajo muy bueno, lo cual no llega al campesino. Yo considero que la Federación de Cafeteros y el Comité de Cafeteros como tal ha abierto un camino, o sea, realmente ha abierto un camino para la comercialización del café. O sea, es muy importante, de hecho el café es el único producto que tiene una venta directa, donde puedes venderlo directamente a una cooperativa, a una venta de café, y donde lleves lo que lleves te lo van a comprar. Hoy en día la gente está pero quieta porque no se para dónde echar, pero porque donde quiera que van es pagando lo mismo, porque nadie puede pagar más debido a eso, al precio y los insumos, eso sí, cada día más. Todos los insumos cada día más suben de precio, y el café es lo mismo, y antes en vez de ser lo mismo, antes es mermando de precio. Ya les digo, limitante más grande que ha habido es el factor económico. El precio del café hasta hace una semana empezó a cambiar. Veníamos vendiendo café muy barato, no era rentable. Mucha gente cambió el cultivo del café por pastos para ganadería en la región, en la zona, en el eje cafetero. Entonces, por eso es necesario que cada cafetero tenga un sistema de producción que sea obviamente amigable con el ambiente, que le permita tener una continuidad en el tiempo para que su cafetal y su finca siga siendo productiva. Mire usted, hasta donde se ha llegado a ver hasta violencias, por luchar de que le aumenten al café, a una arroba de café 10, 15 mil pesos. Mire que hasta ha habido violencia por eso. No, porque sin el café, pues hombre, ¿cómo hace para vivir la gente? Ya en Holanda permanecían, habían hasta 200 trabajadores y ahora ya la gente se abrió a trabajar al pueblo. Usted ve aquí como 4 o 5 rutas. La mayoría de la gente es trabajando en Pereira. ¿Y por qué se fueron? Pues porque no hay trabajo. Y es que cuando no hay café, o ahora que hubo una crisis, no hace mucho que hubo crisis y hubo paro y todo eso por el precio, había desespero. La gente pensaba, entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? Si hay gente que están acabando con el café, otros ni lo quieren coger, no quieren saber nada del campo por el precio del café, ¿cómo no va a ser importante? Todo es importante del campo, todo. Y entre ellos el café, porque es uno de los puntos que mueve el comercio. El comercio es muy movido por el café, importantísimo. Hay que verlo, digamos, mucho más integralmente para que cualquier política vea esto de manera integral, no olvidando que más que cafeteros son seres humanos, donde hay también carreteras, en las vías terciarias casi que destruidas, escuelas abandonadas, el campo abandonado y generando un mayor, digamos, riesgo para cualquier tipo de gobernabilidad. Hay muchas formas. Una de las formas que él debería de ayudar el campo, era con ese factor de los precios hacia los insumos, porque es que los insumos son muy caros. Y una arroba de café bien barata, ¿cuándo van a poder, un dueño de finca, cuándo va a poder comprar un bulto de abono en 100, 110 mil, 115 mil, vendiendo arroba de café a 30 mil pesos y a 28 mil? ¿Será que sí la puede comprar? Tendría que vender casi 3 arrobas de café para comprar un bulto de abono, y entonces ¿de qué se sostienen y de qué se sostiene el trabajador? Por eso el campo está acabándose, y cada día más, si las cosas siguen así, el campo tirará a acabarse por eso. Ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el Estado? ¿Sí? Y se pregunta cualquiera cuál es la naturaleza del Estado. ¿Sí? Porque tenemos que acordarnos de que esta Constitución de 1991 apostó por la equidad, apostó por la igualdad y apostó por la justicia social. Pero quienes legislaron de ahí en adelante, ¿sí?, traicionaron esos postulados. Importante, sí.
¿De qué vivimos pues nosotros? Del café para tomar, claro que el mejor lo venden para Estados Unidos, en fin, que es que lo llevan mejorcito. Y aquí, de por aquí nosotros no tomamos, que es que no es malo, yo no sé. Bueno, realmente el café es importante. Es importante y tenemos que valorarlo, porque realmente nos damos cuenta que lo valoran más en el exterior que en la misma región. Entonces, la invitación es a que cambiemos de mentalidad, que empezamos a aprender de café, que empecemos a explorar este mundo, a tomar buen café. Yo considero que el café todavía tiene muchas ventajas. O sea, todavía tenemos, como te decía ahorita, tenemos que aprender mucho de café para empezar a difundirlo. El café tiene unas propiedades muy interesantes que aquí todavía no las valoramos. En el exterior sí lo hacen. O sea, el sentido que tiene la historia, si vamos a ver Pereira en 150 años, de alguna forma Pereira es el resultado de todos estos procesos, ¿sí? Y eso no se puede olvidar. De todos los productos que tiene Colombia, mal que bien, el café ha estado ahí. O sea, en Pereira ha pasado algo y es que el volumen de producción de café se ha rebajado considerablemente. ¿Por qué ha pasado eso? Porque muchas de las tierras que eran anteriormente cafeteras, ahorita se han convertido en tierras de vivienda, donde pues se ha construido, entonces esos lotes cafeteros pues ya no existen. Pero fíjese usted que hacia el año de 1991, que recuerde, Pereira era el municipio cafetero por excelencia en Colombia, en área sembrada, ¿sí? O sea, en el número de hectáreas. Eso desapareció. Esta historia se vuelve a repetir. Muchos son los pequeñitos que caminan entre sombras sin saber a dónde ir. Que de ahí hemos subsistido, que trabajar, que de ahí Dios nos permite subsistir, que más huella, que levanté, que de ahí me permitió el Señor darle estudio a una hija, que en estos momentos ella ya se está ganando su dinero, tiene semestres de derecho y qué más huella. Para mí es algo muy bonito saber que del campo le dimos estudio a una hija y hasta un hijo de crianza tenemos, que también hemos luchado por él dependiendo materialmente del campo, del café. La huella, yo creo que hoy estoy respirando café y no porque me tome muchas tazas de café en el día, sino porque realmente el café me ha permitido abrir mi mente, me ha permitido saber que alrededor de una taza de café se tejen historias, se tejen muchos negocios, salen cosas muy, muy interesantes. Entonces, yo creo que el café me ha entregado todo eso, me ha permitido vivirlo desde la finca, conociendo personas fantásticas, cafeteros que son nacidos en fincas, en regiones muy apartadas de las ciudades. Y hay unas cosas ahí interesantísimas, gente que pone todo su corazón, le transmiten a uno eso. Y cuando tú puedes estar en toda esa línea de producción de café, desde que el momento en que siembras esa semilla hasta el momento en que ese arbolito de café te produce semillas, que los puedes tostar, que puedes hacer todo el proceso y tomarte esa taza, no sé, yo considero que el café me está dando las ganas de levantarme todos los días y de saber más de esto y de hacer más por este mundo cafetero. A ver, hay huellas culturales muy lindas, ¿no? Por ejemplo, que ya hacen parte también como de lugares de memoria y lugares de recordación. Los cafés con sus billares, con sus pianolas, con sus coperas, donde se servía el tinto. Las grecas gigantescas con el águila imperial, no sé. Eso ha ido desapareciendo. Ya quedan muy pocos cafés, ¿sí? Infortunadamente nosotros no
hemos tomado el mejor café. Y tengo una anécdota. Yo me vine a tomar un café de exportación, un café suave colombiano, un café que todavía puedo decir tengo el sabor en el paladar, en el puerto de Hamburgo, en Alemania, en 1997. Ahí supe que era el café colombiano. Cuando pedí café y me preguntaron que qué café quería, ¿cierto? Si africano o asiático. No, yo quería un café colombiano, muy costoso, pero un sabor exquisito. Nunca se me olvida. Lo vine a tomar en Alemania y no aquí, en una cafetería. Ahora por lo menos lo están tostando y ya podemos, ¿cierto?, de la mano de campesinos saborearlo. Lo otro que me parece muy importante, de la mano del café, los ciclistas nuestros conquistaron, por ejemplo, los Alpes, ¿sí?, en Francia. Eso también está en la huella de nuestra memoria. La conversación alrededor de un tinto, ¿sí?, como, digamos, como parte de nuestra cultura, de nuestra cotidianidad. Eso tiene un gran valor cultural y social. El café permitió también sociabilidades, ¿sí? Tomar un tinto, te invito a un tinto, un café, todo eso hace parte de una cultura. Y de alguna manera también la arquitectura, ¿sí?, muy pintoresca, las edificaciones que evocan y que han dejado una huella en estos procesos de colonización, ¿cierto?, de frontera. Eso tiene un gran valor, un inmenso valor, no solamente estético, sino que ahí está la huella de una cultura. Yo diría que sería eso. Dije que levanté la familia, hemos vivido bueno, tengo una familia, tengo un hogar, tengo una vivienda, tengo una vejez muy bonita, con salud. Tengo una familia que los quiero, que me quiere. Y eso pues ha dependido primeramente de la bendición de Dios y del producto del café y de saber vivir, de ser una persona honrada, de ser una persona que el café ha sido un motor, ha sido un bienestar, ha sido una dificultad, pero que todavía vivimos con esa esperanza de Él y que seguimos hasta que el Señor nos dé vida y salud, seguimos luchando con el café. Existe un lugar mágico en las montañas, donde se cultivan sueños, se reviven memorias que fueron escritas con el sudor del trabajo de personas humildes que construyen el futuro de todo un país, que a lo largo del tiempo siguen conservando intacto el aroma de su suelo, abrigando con matices fríos amaneceres y cansados atardeceres perpetuos. Pese a la agonía que han sufrido a lo largo de su vida, mantienen la fe, siendo fieles a sus raíces y avivando con felicidad y pasión su labor diaria. Entre sombras sin saber a dónde ir. Tú que escuchas, mi amigo, reflexiona, y tu hijo nunca podrá decir: soy el hijo de la calle tenebrosa, y que por muchas cosas he tenido que llorar. A mi padre lo mató el malvado vicio, a mi madre muy enferma
Señor, y yo